Guarda este video si quieres volver después al detalle final. Hay un gesto recurrente en estas 5 historias que ayuda a entender por qué la Ouija no es solo una tabla de juego. La luz es baja. La planchette se mueve lenta, como si alguien la empujara desde muy lejos. Escuchar estas historias no es buscar pruebas para creer, es poner atención a cómo la Ouija funciona como espejo, refleja miedos, deseos, astucias y, a veces, la creación de comunidades enteras. Comencemos por 1913, en St. Louis. Una mujer llamada Pearl Keren, sentada en una sala modesta, empezó a transmitir textos que ella misma no parecía componer, poemas, relatos y hasta una novela corta. El nombre que surgía con la planchette fue Patience Ward. Según relatos de la época, el material atribuible a Patience era sorprendentemente coherente y literario, frases pulidas, referencias a épocas pasadas, una voz que no parecía la de Keren. Los periódicos cubrieron el fenómeno, los escépticos lo calificaron de fraude o de fenómeno psicológico, los simpatizantes lo tomaron como canalización. Los documentos existen, cartas, ediciones impresas y registros de sesiones. Algunos investigadores contemporáneos han revisado esos papeles y sostienen que la hipótesis más parsimoniosa es la de la creatividad inconsciente. Un proceso ideomotor complejo que permite al cuerpo ejecutar lo que la mente no registra completamente. Otros sostienen que el vocabulario y las referencias culturales en los textos exceden la formación esperada de Keren, lo que abre la puerta a hipótesis alternativas. Sea como fuere, la Ouija actuó aquí como catalizador, transformó una experiencia privada en un corpus público que alimentó debate y fascinación. ¿Qué debemos extraer? Que la tabla puede ser un instrumento potente para amplificar la voz interna de quien la usa, llevándola al espacio público con consecuencias culturales duraderas. Avancemos a un caso que la cultura contemporánea recuerda con algo de temor, el episodio conocido como Roland Doe a finales de los años 40. Un niño norteamericano y su familia se vieron envueltos en sucesos que, según testimonios recogidos por sacerdotes y periodistas, comenzaron tras experimentar con una tabla. Se habla de ruidos, objetos que se movían y anotaciones que aparecían sin autor visible. La situación escaló hasta involucrar a clérigos y a prácticas de exorcismo, y más tarde inspiró relatos de ficción. ¿Documentación? Hay diarios eclesiásticos, testimonios y notas periodísticas, todos fragmentarios y mediadores por la interpretación religiosa. Los psicólogos que han estudiado el caso apuntan a explicaciones más humanas, trastornos del desarrollo, sugestión grupal, y contextos familiares muy estresantes que pueden producir manifestaciones conductuales extremas. Otros, más inclinados a lo paranormal, recuerdan que la Ouija en ese hogar actuó como detonante de una serie de eventos que no encajan fácilmente con explicaciones simples. El valor de la historia está menos en demostrar fantasmas y más en mostrar cómo una herramienta aparentemente inocua puede convertirse en el epicentro de una crisis social y espiritual. Retrocedamos a 1963 y pensemos en la pareja Roberts. Jane Roberts y su esposo comenzaron experimentos caseros con la tabla que desembocaron en la aparición de una voz, Ces. Según relatos de los propios protagonistas, la comunicación pasó de la plancheta a dictados extensos, a libros y a conferencias que llenarían años de producción intelectual. Los seguidores del material Ces crearon comunidades de estudio, los críticos hablaron de sugestión y de clever authorship. En las transcripciones que sobreviven, hay coherencias temáticas y sistemáticas que intrigaron a académicos de la religión y la psicología. Lo importante aquí es observar el efecto sociocultural. La Ouija no solo produjo texto, produjo movimiento colectivo. Donde Pearl Keren generó literatura y controversia, Jane Roberts y Ces establecieron una cosmovisión compartida. ¿Por qué algunos proyectos se convierten en religión doméstica y otros se disuelven en la anécdota? La pregunta apunta a factores no técnicos: carisma, coherencia del mensaje, contexto histórico y la necesidad humana de sentido. La Ouija fue, en estos casos, la máquina de encender una voz que después se desarrolló por otros medios. Cambiemos de escena, 1994, Inglaterra. En un caso penal que conmocionó por su violencia,
ocurrió algo que la documentación judicial no pudo ignorar. Varios miembros del jurado, al alojarse en un mismo hotel durante el juicio, recurrieron a una ouija. Según actas y reportes posteriores, los jurados consultaron la tabla sobre aspectos del caso. Los resultados, según se dijo, influyeron en su percepción. El hecho fue fuente de apelación. La defensa alegó contaminaciones externas en el proceso deliberativo. Este episodio nos muestra un aspecto crucial. La ouija no queda recluida al misterio íntimo, puede introducir sesgos en contextos sociales y legales. La ley tuvo que enfrentar una pregunta incómoda: ¿qué hacer cuando creencias o rituales privados alteran procesos públicos? Los tribunales, en diferentes jurisdicciones, han tomado nota de casos donde la influencia de rituales fuera del ámbito probatorio puede viciar fallos. En términos narrativos, la tabla se vuelve aquí una herramienta con consecuencias estructurales. No produce solo relatos, sino efectos prácticos que requieren respuesta institucional. Nuestro quinto y último suceso nos devuelve a la astucia: la Primera Guerra Mundial, prisioneros británicos en Turquía. Dos oficiales, E. H. Jones y C. W. Hill, publicaron una memoria, The Road to Endor, donde relatan haber usado la ouija como parte de un plan para engañar a sus captores. No hubo espíritus, sino actuación. Fingieron comunicación con el más allá, prometieron tesoros y crearon escenas que explotaban la credulidad del mando enemigo hasta lograr la repatriación. La narración es deliciosa, la ouija como herramienta teatral, como engaño ingenioso que aprovechó expectativas culturales. ¿Qué nos enseña este caso? Que la tabla puede ser un instrumento ambivalente, sirve para canalizar lo interior, para aterrorizar, para consolar y también para manipular. Su eficacia depende de contexto y de quién la usa. En manos creativas, la ouija es un dispositivo narrativo con potencia real. Si juntamos las piezas, aparece una figura más compleja que la de tabla paranormal o simple juguete. La ouija es amplificador de intención. A veces el resultado es creación literaria, otras, crisis familiar, otras, movimiento religioso, en no pocos casos, influencia institucional, y, a veces, teatro de guerra. Ahora algunas preguntas que suelen surgir y sus respuestas, según lo que permiten los registros y la investigación crítica. ¿La ouija convoca espíritus? La respuesta honesta de la ciencia es: no hay evidencia concluyente. Se dice que muchas experiencias se explican por mecanismos psicológicos, el efecto ideomotor, la sugestión, la conformidad social. ¿Significa eso que no hay nada real en la experiencia? No necesariamente. La realidad de la experiencia humana es válida aunque sus causas sean internas. ¿Puede producir efectos externos observables? Sí, creencias compartidas producen comportamientos que cambian vidas y procesos legales. Hay un hilo que conecta las 5 historias. La ouija funciona como espejo social. Refleja lo que la comunidad espera ver o teme, intensifica la creatividad y también la credulidad. En Pearl Keren y Jane Roberts, la ouija ayudó a hacer público material que luego se organizó en corpus literario o doctrinal. En Roland Doe, la tabla hizo de catalizador en un contexto de conflicto familiar y religioso. En el caso judicial, la ouija se metió en la esfera pública con consecuencias jurídicas. Y en la guerra, la tabla se convirtió en herramienta de engaño. Ambigüedad controlada. No voy a afirmarlo ni a negarlo. Lo que propongo es otra mirada. Observa la ouija como tecnología humana. Tiene una arquitectura simple, letras, números, una planchette y un efecto complejo. Coordina la atención de grupos. Facilita la externalización de narrativas y en el mejor de los casos activa la imaginación de maneras que transforman lo privado en público. La historia no siempre requiere fantasmas para ser poderosa. Si este recorrido te dejó con preguntas, comenta cuál caso te resultó más inquietante y por qué. Comparte este video con quien prefiera investigar con mente crítica y corazón curioso. Guarda el episodio para consultarlo cuando quieras volver a las fuentes. Gracias por mirar con atención. Las historias cambian cuando las escuchamos con cuidado.